Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con un poquito de retraso, nos vais a perdonar, pero parece que ya tenemos todo solucionado. Quedaos con ellas y tocarlas. Bueno, retomamos entonces el ciclo de sobre romanización en Galicia con la conferencia que imparte esta tarde Catalina López, La Terra Sigilata y su llegada al noroeste peninsular. Bueno, es un tema que Catalina conoce en profundidad porque su tesis doctoral fue precisamente sobre Terra Sigilata en la provincia de La Coruña. Bueno, una tesis que ya leyó hace más de 20 años. Parece una niña, pero yo, pues... Qué riquilla que soy, ¿verdad? Es una niña. Bueno, voy a recordar, dirigida por el profesor, nuestro querido profesor y recordado profesor Camaño. Y Catalina tiene numerosas publicaciones sobre sigilata, ha participado en numerosísimos proyectos arqueológicos y en la actualidad se dedica a la docencia. Nosotros hoy la sacamos de clase para que venga a contarnos cosas de algo que ella conoce tan bien. Seguramente muchos de vosotros recordáis aquel programa que había hace muchísimo tiempo, Si las piedras hablaran. Las piedras hablan, pero hay que saber entenderlas. Las cerámicas también hablan, pero claro, no las entendemos siempre. Catalina las entiende. Ella entiende muy bien porque hay que saber extraer esa información, hay que saber leerlas. Bueno, esto se consigue con mucho tiempo, mucha dedicación y, bueno, naturalmente, pues la valía intelectual que tiene, naturalmente. Bueno, vamos a aprender de la mano de Catalina, vamos a ver fragmentos, algunos ya los estáis revisando. Los que están del otro lado de la pantalla, pues la tecnología solo llega para vernos y oírnos, lo siento, no podéis llegar a más. Así que bueno, voy a dejar que hable Catalina. Muchísimas gracias por participar en este ciclo, sabes que me hacía muchísima ilusión y además gracias por hacer también de esto una práctica, ¿no? Que siempre nos viene muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, tal y como os ha dicho María, pues yo de lo que voy a hablar es de... Creo pues, que no se te escucha. Ay, no se oye. Vale, aquí, ahora sí. Va, bien. Muy bien. Es que esto de hablar con el micro no estoy yo acostumbrada. Vale, pues nada, como os decía María, yo os voy a hablar de lo que en arqueología se llama terra sigilata, que como os estaba diciendo antes, es la vajilla fina de mesa. Es decir, serían los vasos de beber y los platos de comer del mundo romano. Me decía ahí un caballero que es el fósil director del mundo romano. Así es un fósil director por la cantidad de información que puede proporcionar y porque está en todos los sitios. Todo cuanto yacimiento se cataloga como romano, ahí hay sigilata. Y si no hay sigilata es que no es romano. No se ve. Vale. Bueno, tenéis por ahí, pues os he pasado pues, unas muestras de unas cuantas piezas para que os hagáis una idea de lo que es la cerámica sigilata. Lo importante de esta cerámica es que responde casi todas las formas de sigilata responden a tipos estandarizados. Todo se puede clasificar, tenéis ahí un ejemplo pues bueno, de lo que es la tipología de la hispánica, de la sigilata hispánica. Y tenéis aquí un montón de lotes de piezas, como veis, todos responden a formas estandarizadas. Se pueden clasificar en base a una tipología. Y a lo largo del tiempo, como habéis visto en las piezas que os acabo de pasar, esas formas y esos acabados cambian con el tiempo, evolucionan con el tiempo. Esos cambios de la sigilata se pueden fechar y esa es la virtud que tiene esta cerámica, el hecho de que puede proporcionar cronologías que pueden llegar a ser pues, bastante precisas y a la hora de interpretar un yacimiento evidentemente es fundamental. Para fabricar una cerámica, pues fabricar cerámica es relativamente fácil, pero fabricar una sigilata no lo es en absoluto. Para fabricar sigilata se necesitan arcillas especiales, hornos especiales y artesanos especializados. Y es por eso por lo que
únicamente se va a fabricar en puntos concretos de la geografía romana. Y antes de empezar, pues quería, antes de hablar de las distintas producciones que llegan al noroeste, quería hablaros un poco del proceso de fabricación de una sigilata para que lo podáis entender mejor. Y de lo primero que tenemos que hablar es de las arcillas. Como os decía, son arcillas especiales, porque son arcillas de tipo calcítico, tienen calcita. Y ese elemento es fundamental para conseguir ese recubrimiento brillante que veis en las piezas, ese brillo que es característico y determinante en estas piezas. Esa arcilla, lo que hay que hacer con ella, primero de todo, es limpiarla, tamizarla, depurarla. Y en el caso de las sigilatas hay que decir que esta limpieza puede llegar a un alto grado de depuración. Recordad que son vajillas finas. Y para poder tamizarlas, limpiarlas, se utilizan ese tipo de estructuras que tenéis en la pantalla. Eso es una de las balsetas, que es así como se llaman, que apareció en el alfar de Tricio. Como veis, son estructuras cóncavas, excavadas en el suelo y forradas con piedras. Ahí dentro se introduce la arcilla, se mezcla con agua y se somete a diversos lavados. Las partículas finas, que son las que interesan, quedan en suspensión, y las partículas más gruesas, que son las que hay que desechar, esas que van al fondo, y eso es lo que se elimina. Como en toda cerámica, el elemento fundamental, por supuesto, es el torno, el rota figularis, que le llamaban los romanos. Y el tipo de torno que empleaban los romanos es el torno de eje alto. Como veis, el torno de eje alto se compone de dos discos, uno superior de menor diámetro y uno inferior mayor. Ambos están unidos por el eje alrededor del cual giran. A la hora de fabricar cualquier pieza cerámica, el alfarero se coloca frente al torno y lo hace girar moviendo con el pie el disco inferior, de forma que en la parte de arriba pues, es donde modela la pieza. Esta es la forma en que se fabrican las sigilatas lisas. Habéis visto en las bolsas que hay unas que son decoradas y otras que son lisas. Las que son lisas se fabrican, como veis en la imagen. Se piensa que en sigilata posiblemente se utilice para realizarles el perfil plantillas de madera o de metal, porque no es raro que en los yacimientos aparezcan lotes de piezas que parecen corresponder a una misma serie, lo que veíamos antes. Piezas que son muy parecidas, que a lo mejor inicialmente las clasificas como pertenecientes al mismo cacharro y después te pones a dibujarlas y resulta que tienen dimensiones diferentes y te das cuenta de que son de recipientes distintas. Pero es como si pertenecieran a un mismo lote. Esta homogeneidad hace pensar pues, que se ayudan de plantillas que hacen muy homogéneas algunas producciones. Esto es como se produce la sigilata lisa. La sigilata decorada es un poco más, su proceso de fabricación es un poco más complejo, porque se necesitan moldes. La terra sigilata decorada se fabrica a partir de un molde. Y un molde de sigilata se fabrica igual que una pieza lisa y con la misma arcilla que se fabrica la sigilata. La diferencia es que su interior se decora con estos elementos que son, que se llaman punzones. Es esto que tenéis aquí. Estos punzones, como veis, tienen el aspecto de un cuño actual. Tienen un mango. Tienen un mango y un engrosamiento en uno de sus extremos. Y es ahí donde aparece la decoración, en resalte. De forma que el molde, que se tornea igual que una pieza lisa, se estampa ese motivo decorativo en la pared interior del molde. Y ahí la decoración queda en redondido. De forma que en el vaso de sigilata la decoración va a quedar en resalte, como habéis visto en las piezas. Una vez que el molde se cuece, pues ya está listo para ser utilizado. Se coloca en la parte superior del torno, en el disco superior, y se reparte de forma homogénea la arcilla
por las paredes del molde. Esto es lo mismo que si forráis de mantequilla un molde para hacer bizcocho. Exactamente lo mismo. Una vez que tenemos torneada la pieza, hay que pasar, a veces, frecuentemente, se le pasa a aplicar el sigillum, es decir, el sello. El hecho de que estas piezas porten sigillum es lo que les ha dado nombre, el sigillum sigillata. Pero hay que decir que sigillum, sello, solamente tienen las producciones altimperiales. Las producciones bajoimperiales, ahí desaparece el sigillum. Y hay que decir también que hay otras producciones cerámicas romanas, de época romana, que llevan sigillum. Las ánforas también pueden llevar sellos. Y las cerámicas las cerámicas comunes también. Y hay tégulas pues, que tienen sellos, donde ponen otras cosas, pero también llevan sellos. Aquí tenéis una muestra de sellos de sigillata, estos de aquí. En el sello suele aparecer el nombre del alfarero que fabricó la pieza o más bien el nombre del propietario del taller que fabricó la pieza. Suelen ir en nominativo estos nombres o bien en genitivo y pueden ir precedidos de la fórmula ex, que es la preposición de, y de la abreviatura of, como tenéis aquí. Esto es la abreviatura ofiquina, que significa taller. Y el nombre de alfarero, pues a veces también aparece abreviado y con nexos. Aquí lo que pone en esta parte de aquí, no sé si veis que esto es una M, esto es una A y esto es una T. Es el nexo y la abreviatura de la palabra maternus. Y esta es la abreviatura de blandus. Aquí lo que pone es taller de maternus blandus. Y aquí lo que pone es taller de albinus, que está abreviado. Como veis, leer un sello a veces puede llegar a ser complicado. Y bueno, si la pieza está deteriorada, pues aún peor, porque si está fragmentada, desconchada o está erosionada, pues todavía lo dificulta más. Hay que decir que yo siempre conté con la inestimable ayuda de José Manuel Camaño, que a él la epigrafía se le daba estupendamente bien. Bueno, una vez que se tiene torneado el vaso, pues hay que dejarlo secar. Es un proceso que puede llegar a durar varios días, se estima que varios días. Y en el proceso de secado, la pieza lo que hace es perder agua y en consecuencia pierde también volumen. De forma que en el caso de las decoradas a molde, lo que está haciendo es despegándose de forma paulatina, progresiva, de las paredes del molde, de forma que se puede sacar sin que se deforme. Este proceso tiene que ser lento porque cualquier cambio brusco de volumen, pérdida brusca de agua, puede dar lugar a que se produzcan grietas en la pieza y echar a perderla, claro. Y bueno, el paso siguiente es la aplicación del engobe. Hay que decir que ese recubrimiento que tiene la sigillata, en un principio se le llamó barniz porque al ser brillante se pensaba que era un barniz. Los barnices, lo propio que tienen es, lo destacado que tienen es que se les añade resinas. Una vez que se analizaron los engobes, ahí no aparece resina por ninguna parte. El engobe es una capa de la misma arcilla en la que se fabrica la sigillata, pero muy diluida en agua y con un componente, se le añade un componente ferruquinoso que en parte es responsable de ese característico color rojo que tiene la sigillata. Y bueno, el engobe se aplica por inmersión de la pieza en esa solución. Y se piensa, tal y como aparece en la pantalla, que a la hora de manipularla, o bien se la sujetaba por los bordes, o más habitualmente por la base de la pieza. Y a esta conclusión se llega porque, aunque no es habitual, no es raro encontrar piezas que todavía conservan las huellas digitales de los alfareros que las estuvieron manipulando y las dejaron ahí impresas. Tengo ahí una que, bueno, la verdad es que no se ve muy bien, no es el mejor ejemplo, pero bueno, si después lo queréis ver, algo se intuye ahí el dedo del alfarero. El último paso en la fabricación de una sigillata es la cocción de la pieza.
Y como os decía antes, para cocer una sigilata se necesita un horno un poco especial. Solían estar construidos en ladrillo, como veis en esta recreación, y semienterrados en el terreno, como es el horno, el alfar, el horno que encontráis, que todavía se conserva en Buño, aquí en Costa da Morte. Con esto se consigue que guarden mejor el calor. Estos hornos, como digo, son especiales porque estaban compuestos de 3 espacios. Este de aquí es un espacio abovedado que se llama praefurnium y es donde se hace la hoguera. Este segundo espacio es la cámara de fuego a donde llega el calor de la hoguera y tiene por misión repartir el calor de forma uniforme a la cámara de cocción, que es el tercer espacio del horno, que es donde se cuecen las piezas. Y como veis, se cuecen encajadas unas a otras y boca abajo. Y esto se sabe que es así porque en los vertederos de los alfares a veces aparecen pilas de platos todos pegados y deformados porque, les salió mal la hornada. Y la cámara de cocción de la cámara de fuego están separadas por esta gruesa parrilla cerámica que tiene orificios a intervalos regulares. Ahí se insertan estos túbuli, que son a través de los cuales se evacúan los humos y los gases de la combustión desde la cámara de fuego hasta la parte de arriba de la cámara de cocción. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que las piezas se cuezan en un ambiente con una cantidad óptima de oxígeno. Es decir, estamos ante un sistema de cocción oxidante muy perfeccionado y que en parte es el que potencia ese color rojo que es característico de estas piezas. Vale. Una vez que hemos analizado lo que es el proceso de fabricación de una sigilata, paso ahora a hablaros de las principales producciones que nos llegan al noroeste. Y aquí lo que tenéis es la más antigua, la primera, la que va a dar origen a todas las demás, que es lo que se conoce en arqueología como terra sigillata itálica. Y aquí os he traído un precioso vaso de terra sigillata itálica, como nunca ha aparecido aquí en Galicia, pero que, muestra muy bien lo que es la sigillata itálica. Y aquí tenéis algunos de los tipos más habituales que son en esta producción histálica. Alguien preguntaba antes si esto se podía clasificar en formas. Ahí tenéis algunas de las principales formas, la tabla tipológica más habitual de la producción de terra sigillata itálica. Estas sigilatas parece que empiezan a fabricarse en torno aproximadamente el año 50 a.C., en este alfar de aquí, Arezzo, en el alfar de Arezzo. Hoy Arezzo está considerado como el principal centro productor de terra sigillata itálica con diferencia. Pero también se sabe que en momentos tempranos de la producción aretina, alfareros de Arezzo emigran al norte de Italia primero y luego al centro y finalmente al este de las Galias para abrir lo que fueron sucursales o talleres provinciales. Esto está obedeciendo a la necesidad de abaratar costes, porque lo que están haciendo es acercar los centros de producción a los centros de consumo. Y estos talleres y sucursales son centros que dependen del centro matriz, que es Arezzo. Es decir, esto es algo parecido a un cártel de hoy en día, porque aquí no hay competencia. Aquí solo hay un reparto acordado de mercados, porque cada uno de estos talleres se destina a abastecer zonas concretas. La decadencia va a llegar en torno a época de Tiberio y la producción aretina desaparece en torno a las décadas de los años 60-80. Prácticamente en esas décadas todos los alfares aretinos ya han cerrado. Y esta decadencia y esta desaparición parece que está causada por la competencia que va a ejercer ahora una nueva producción de sigilata, que es la terra sigillata gálica,
que se produce en la zona de las Galias, a partir de esos antiguos centros que antes dependían de Arezzo. ¿Qué es lo que nos llega de Itálica al noroeste? Pues nos llega poco, nos llega lo más habitual y nos llega en una cronología muy limitada. La cronología de la importación de Sigillata itálica aquí al noroeste más o menos está en el primer tercio del siglo I después de Cristo. La Sigillata itálica que nos llega únicamente se ciñe a esas fechas. Y lo que nos llega son los tipos más habituales, que son estos que tenéis en pantalla. Prácticamente todos los fragmentos de Terra Sigillata itálica que encontramos en el noroeste se pueden encajar en alguno de esos recipientes, de esos tipos. Y en cuanto a su distribución, pues aquí tenéis un mapa de Galicia con un montón de puntos rojos que están marcando los lugares donde ha sido encontrado algún ejemplar de Sigillata itálica. Como veis, hay una preferente distribución costera. Estas son producciones que llegan por mar. Es el cargamento secundario de un comercio mucho más importante que es el del vino. Así que pues llega fundamentalmente a la costa y, tal y como decía Juan Aveiro López, entra al interior a través de las cuencas de los grandes ríos navegables, que son el Miño, el Sil, ¿sí? Y el Ulla. Son los ríos navegables en Galicia, son las grandes vías de entrada al interior ganaico. Y bueno, lo que está marcando la Sigillata es cómo llegan los romanos al mundo galaico. Veis que hay una preferente distribución meridional, llegan por el sur, están llegando por las zonas del sur. Vale, y a la vista de estos datos, lo que preguntabais antes, si esto era un producto de lujo, sí es cierto que al principio de la investigación, pues claro, como estas cerámicas tienen un aspecto tan llamativo, lo habéis visto, rojas, brillantes, si esto lo comparáis con el resto de la cerámica castrecha o con las otras producciones de cerámica romana, pues claro, la verdad es que llaman la atención. Y hubo investigadores que formularon la idea de que esto pudiera ser una cerámica de lujo o algo que marcara un estatus. Esto hoy es una hipótesis que está completamente desechada, porque, pues bueno, nunca se puede perder de vista que esto es el cargamento secundario del comercio de vino. Esto viene encajado en las ánforas de vino, en los barcos que traen las ánforas 3 el 1. Es un cargamento secundario. Y ya veréis que con el mundo romano esto ya se estandariza y se convierte en un elemento vulgar. Vale. Vamos ahora a hablar de esa Terra Sigillata Gallica, que es la que desplaza a lo largo de la primera mitad del siglo I después de Cristo a la Sigillata Itálica. La Sigillata Gallica se va a producir en esos 3 centros que tenéis marcados en la pantalla. En los centros del este de las Galias, en la región centro, y en el sur de las Galias. Estos talleres del sur, también llamados subgálicos en la bibliografía, son los que a nosotros nos interesan, porque son los que abastecen de forma preferente a la península y son los que abastecen al noroeste. Las piezas subgálicas son las que llegan al noroeste. Y dentro del centro subgálico hay 2 talleres principales. Uno más grande, que es el del Agrofesen, y el segundo en importancia, que es el de Montans. Ambas piezas llegan al noroeste. Ambas piezas de ambos talleres llegan al noroeste, pero en una proporción diferente. Las piezas en la provincia de A Coruña, podemos decir que de cada 10 formas, 10 piezas subgálicas, una solamente sería de Montans y el resto es de L'Agrofesen. Los platos rojos que pasasteis por ahí, todos proceden del Agrofesen. Los que tenéis en las manos por ahí, todos los recipientes proceden del Agrofesen. Y bueno, estos empiezan su fabricación a lo largo de la primera mitad del siglo I después de Cristo. Su decadencia llega en época Flavia
y ya han terminado su producción, cierran casi todos los talleres en torno a mediados del siglo II después de Cristo. Y como veis, aquí tenéis otra muestra de la tabla tipológica de las formas sudgálicas. Aquí llegaron a fabricar algo así como 60 tipos diferentes. ¿Qué es lo que nos llega al noroeste? Pues algo más que la itálica sí que nos llega, pero de momento es poco. De esas 60 formas que fabrican los talleres sudgálicos, a nosotros apenas nos llegan más que media docena. Prácticamente todas las piezas de sudgálica que hay Galicia adelante se encajan en estos recipientes que tenéis en la pantalla. Y bueno, si veis el mapa de distribución, pues digamos que ahora ya hay una presencia un poquito mayor de lo que es la sigilata. Digamos que la romanización está avanzando y estamos pues asumiendo las poblaciones galaicas están asumiendo las formas de vida, los hábitos de vida del mundo romano. Sin embargo, seguimos, como veis, con una preferente distribución meridional, costera, sobre todo, porque esto sigue llegando por mar y a través de la cuenca de los grandes ríos. Tenemos otra vez Airea Flavia. Este es un superyacimiento que no está bien conocido, pero muy, muy interesante. Vale. ¿Por qué decae o por qué desaparecen las producciones sudgálicas? Pues porque ahora le van a salir dos competidoras. A partir del año 50 después de Cristo empiezan a producir los talleres hispánicos y la segunda competidora va a ser la sigilata africana, la norteafricana. También os pasé algunos ejemplares de norteafricana. Los talleres hispánicos se van a organizar en base a una serie de talleres pequeños, provinciales, que tienen una producción local, regional, y en base también a dos centros principales, el de Tricio, el más importante de todos, y el de Andújar. Estos sí que son talleres de producción masiva. El segundo en importancia es el de los Villares de Andújar, en Jaén, y pues bueno, al igual que Tricio, empieza en el año 50 aproximadamente y su producción pues termina a mediados del siglo II. Su distribución se constriñe solamente a lo que es la meseta sur y la Mauritania tingitana, que eso viene a ser lo que hoy es Marruecos. En cambio, Tricio es el centro primero, el más importante, por volumen de producción, por exportación, por periodo, por cronología. Tricio no termina su producción antes del siglo IV y sus productos están en toda la península y en la Mauritania tingitana también. Y bueno, el complejo de Tricio agrupa algo así como unos 60 kilómetros cuadrados entre hornos, vertederos, dependencias varias, teniendo como epicentro la localidad actual de Tricio, el antiguo Tritium Adalum. Es el gran centro productor de la península y, consecuentemente, es de donde nos llegan a nosotros las piezas. Todo lo que hay en el noroeste procede de los alfares de Tricio, del complejo tritiense. Y bueno, aquí al noroeste nos llega una amplia representación de la sigilata hispánica. Ya tenemos sigilata hispánica repartida por toda la geografía gallega, como veis en ese mapa de distribución. Ya se ha convertido en un bien estandarizado, común, ya la forma de comer de los romanos ya la tenemos asumida en el mundo galaico romano. Y claro, a la luz de estos datos ya no se puede seguir sosteniendo que esto sea una cerámica de lujo. No, la sigilata no se considera una cerámica de lujo. Con estos datos, pues bueno, se puede entender bien. Nos llega mucha sigilata y por lo tanto nos llega también una gran diversidad de formas. Aquí tenemos un elenco muy variado de formas. Aparecen, bueno, en la pantalla tenéis las formas que con diferencia son las más habituales en todos los yacimientos. Entre las decoradas, esta es la que con diferencia es la mejor representada. Y entre las lisas, el plato mejor representado es este de aquí, la 1517. Es un plato aburridísimo porque aparece en todos los sitios. Este es con diferencia el que, bueno,
el que mejor representado aparece. Aparecen platos, cuencos y demás, estas piezas que a la hora de transportar pues se pueden ir encajando unas en otras. Esto se cree, se piensa que llegan aquí posiblemente o preferentemente por tierra, no tienen una distribución costera posiblemente, y claro, esto se apila unas encima de otras para ser transportadas. Esto lo digo porque además de estas formas abiertas, que se supone que son más baratas por el hecho de estar apiladas, a nosotros también nos llegan otras que podrían ser más caras por el hecho de que no se pueden apilar. En Siglata también se fabrican jarros, jarras, botellas, y esas ocupan más espacio. Hay yacimientos donde aparecen muchos jarros, jarras, botellas. Uno que llama la atención por la cantidad de botellas y de jarros de Siglata que aparecen es el campamento romano de Ciudadela. José Manuel Camaño decía que, claro, como a los legionarios el vino les gustaba mucho y querían bebérselo a la romana, y por eso pues importaban botellas de vino para poder beberse el vino pues como verdaderos romanos. Pero sí es cierto que llama la atención en Ciudadela la cantidad de formas cerradas y en principio que podrían resultar más caras que en el resto de yacimientos. Es un dato muy curioso. Vale, cuando llegamos al siglo III, las cosas en el Imperio Romano cambian mucho y también cambian en el mundo de la Siglata. Pasamos ahora a una nueva producción, que es la que se conoce como la Terra Siglata Hispánica Tardía. Tenéis ejemplares por ahí en las bolsas que os acabo de pasar. Son las piezas de color naranja que tienen engobe por ambas caras. En época tardía, a partir del siglo III, la producción, como digo, cambia, porque se asiste al cierre de muchos talleres. En la zona de Tricio cierran muchos talleres. Los talleres que quedan son talleres pequeños y se abren otros nuevos en la zona del Valle del Duero, en la provincia de Burgos. A diferencia del Alto Imperio, como os decía, estos talleres son talleres pequeños y la consecuencia es que, hay dos consecuencias por el hecho de fabricar en pequeños talleres. La primera es que se reduce el volumen de producción de Siglata. La Siglata hispánica tardía se produce en mucha menor cantidad que la hispánica altoimperial. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda es que se pierde el control de la producción y eso va a dar lugar a que si antes una pieza estaba perfectamente clasificada en una tipología, ahora las piezas se van a poder seguir clasificando en una tipología, por supuesto, pero el problema es que se multiplican las variantes. De cada tipo hay un montón de variantes y eso es un follón a la hora de clasificarlas y más follón todavía y más problemático a la hora de fecharlas. El problema que tiene esta Siglata es que es más complicado darle una cronología tan precisa como la que tenían las sigilatas altoimperiales. Y bueno, como habéis visto en las piezas que os pasé, hay un cambio formal. Ahora hay una preferencia por platos más grandes, con paredes más gruesas, con los pies se hacen muy bajitos, las formas se hacen muy abiertas. Abundan las formas tipo fuente o plato de gran diámetro y las pastas y los engobes se vuelven anaranjados. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede pues porque sobre las producciones hispánicas están siendo influidas por las producciones norteafricanas, porque todas estas características que os acabo de enumerar, son las propias de la Siglata norteafricana. Lo que están haciendo las hispánicas es copiar lo que viene de fuera. Y bueno, aquí tenéis un resumen bastante escueto de la producción de la hispánica tardía. ¿Qué nos llega al noroeste? Pues al noroeste, en el noroeste se advierte una bajada en el volumen de llegada de Siglata, al igual que se advierte en el resto de la meseta. Esto no es diferente. En la meseta hay menos
sigilata, y en Galicia hay menos sigilata hispánica tardía. Sí es cierto que la vemos distribuida un poco homogéneamente en todo el noroeste. Y bueno, sí es cierto que hay que decir que mientras su volumen sus porcentajes son importantes en las zonas de interior, en las zonas costeras su volumen baja. ¿Por qué? Porque a las zonas costeras está llegando sigilata norteafricana y está llegando sigilata focea. Por lo tanto, ahí tiene que compartir mercado con otras dos producciones foráneas que la está desplazando. Esto también se observa a nivel peninsular. En la meseta, la hispánica tardía es preponderante, y en lo que es la costa de Levante y la costa sur, ahí digamos que está bastante desplazada, porque lo que les llega es la norteafricana y la focea. Y bueno, aquí os traje un plato de hispánica tardía que, como veis, es de los ejemplares mejor conservados en el noroeste. Tenemos un recipiente que conserva buena parte de su superficie. Como veis, es un característico plato de hispánica tardía. Tiene más o menos este tamaño, es muy bajito y, bueno, apareció aquí en Brigantium, en uno de los solares de la calle Tabernas, concretamente debajo de donde Amancio Ortega construyó su casa. Y el tío tiene un ojo. Las estructuras que aparecieron en ese yacimiento no valen un pimiento, pero la colección de sigilata, tela, preciosa. Vale. Voy a hablaros ahora pues de esas sigilatas africanas, las que vienen del norte de África. Con respecto a las sigilatas norteafricanas, pues bueno, hay que decir que pues bueno, su tradición investigadora es larga. Se han estudiado desde hace mucho tiempo y eso ha dado lugar a que se la nombre de todas estas formas distintas. Tiene estas 4 denominaciones. Podéis encontrarla en la bibliografía con estas 4 denominaciones diferentes. En los últimos tiempos parece que se ha impuesto este último término, el que está en rojo, Terra sigillata africana. Y por este término englobamos todas estas producciones cerámicas que tenéis aquí. Todo esto se conoce como Terra sigillata africana y son todas producciones diferentes, con cronologías diferentes y que se producen en talleres diferentes, talleres que están localizados entre Libia y la actual Argelia, teniendo como epicentro Túnez y sobre todo la zona de Cartago. ¿Qué nos llega al noroeste? Al noroeste nos llega alguna de la producción A, muy testimonial, un poquito de la C, pero sobre todo lo que nos llega es Terra sigillata africana D. Estas empiezan a producirse a mediados del siglo I después de Cristo y su término no se produce antes del siglo VII. Estas se están produciendo más allá incluso del mundo romano. Y bueno, hay que decir como peculiaridad de esta producción pues que aquí no tenemos arcillas calcíticas. Mientras en todas las producciones anteriores teníamos arcillas de tipo calcítico, aquí no. Y esto es un problema para los alfareros norteafricanos, porque los pobres, cuando sacan las piezas del horno, les salen totalmente mates, con lo cual tienen que conseguir el brillo característico de la sigilata de forma artificial y después de la cocción, mediante un cuidadoso pulimento hecho mediante cantos rodados. Esto ha dado lugar a que el engobe esté muy imbricado en la pasta cerámica, está perfectamente adherido a la pasta cerámica. Y esto al resto de la península le importa un pimiento, pero a los gallegos nos interesa mucho, porque la tierra gallega es súper ácida, tiene un pH muy elevado y se lo come todo. Y entre las cosas que se come, pues también se come la sigilata. Hay colecciones que vienen de yacimientos gallegos que están especialmente deterioradas por esa acidez de la tierra. Coges las piezas y se te quedan los dedos manchados impregnados de la pasta. Y es muy fácil que el engobe salte o simplemente haya desaparecido o tenga desconchados. Con las africanas eso no pasa. Está tan adherido
que no hay manera de conseguir un desconchado. Y eso es una forma que utilizamos aquí pues, para distinguir las africanas de las hispánicas tardías. Pero bueno, esto es un truco que solamente los arqueólogos gallegos pueden utilizar, porque en el resto de la península no funciona. Bueno, ¿qué nos llega al noroeste? Al noroeste nos llega, sobre todo, fundamentalmente, la Terasgillata africana D. Ahí tenéis algunos de los recipientes más comunes en los yacimientos gallegos. Como veis, son tipo plato, fuentes amplias con un pie muy bajito. Y bueno, aquí en el mapa veis el mapa de distribución de las africanas DES. Como veis, tienen una preferente distribución costera porque esto llega por barco. Y sí es cierto que en algunas ocasiones pues, penetra al interior, donde sufre la fuerte competencia de la hispánica tardía. Y finalmente me queda por hablar de la Terasgillata phocea tardía. Esta es la última de las últimas producciones que nos llega al noroeste. También tiene una larga tradición investigadora y es por ello por lo que se le ha denominado de todas estas formas diferentes. Y parece que en los últimos tiempos se ha impuesto esta última terminología. Estas sigilatas se producen pues, precisamente en Phocea. Eso es una región que está en Asia Menor, entre Esmirna y Pérgamo. Y bueno, son productos que se comercializan por casi todo el Mediterráneo, por el Atlántico. A nosotros también nos llegan en mucha menor cantidad. Y bueno, hay que decir que la particularidad de estas piezas es sobre todo el engobe, es lo que mejor permite distinguirlas. Si me permitís la palabra, es un engobe virrioso, si lo comparamos con algunas de los que os acabo de mostrar, porque es un engobe mate, oscuro y que es una capa muy fina, que apenas llega a cubrir las líneas de torno de las piezas. Y es una producción muy homogénea. ¿Por qué? Porque la Phocea se empieza a producir al final del siglo I después de Cristo y no termina su producción hasta el siglo VII. Y durante todo ese tiempo la tipología se reduce a 10 recipientes. No fabricaron más que 10 tipos diferentes. La inmensa mayoría de las sigilatas phoceas que aparecen en Galicia se corresponden con este tipo de plato, la forma 3. Prácticamente todo se mete ahí. Hay algún ejemplar de forma 10, pero nada, poquita cosa. Y como veis, tiene una preferente distribución costera y penetra muy poco al interior. Y su presencia es menor que la africana DEI y, por supuesto, menor que la hispánica tardía. Suele aparecer en porcentajes pequeños. Y bueno, con esto termino lo que es pues, la historia de la investigación y lo que es una sigilata en sí. Ahora os traía esas piezas pues para que jugáramos un poco con ellas, para ver qué es lo que un arqueólogo mira a la hora de clasificar una pieza. Ya os he mostrado un montón de tablas tipológicas. Es fundamental clasificar una pieza para obtener una datación, una fecha. Pero muchas veces las piezas que aparecen no se pueden clasificar porque son fragmentos informes. Entonces hay simplemente que clasificarlas dentro de alguna de estas producciones para que al menos te den una fecha un poco aproximada. Entonces podemos mirar, si queréis, traje una lupa, podemos mirar qué es lo que un arqueólogo observa. Sí, va a ser mejor que encendamos la luz. Sí. Sí. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros y bueno, yo encantadísima de haber venido.